De la tarde en su programa Al Detalle, que se transmite por el canal 20 de Teleradio América. Hoy es miércoles, ombligo de la semana y oficialmente día de Nuestra Señora del Manejo para muchos. Conmigo, el señor Abigail Soto y Ramón García Taveras. Dancer Soto, Ramón Eh, Taveras, oye, García Taveras, 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 sí, no sí, podemos sí. dejar eso. Ustedes, amigas televidentes, aquí estamos de 4 a 5 de la tarde todos los días, de lunes a viernes, en Al Detalle. Como dice Dancer Soto, felicidades a aquellos que están en nómina y hoy cobran. Sí. Dancer, un privilegio Bueno. en estos tiempos difíciles estar en nómina, ya sea pública o privada. Felicidades. El Bueno. hecho de solamente estar con un trabajo ya es importante, independientemente de cómo cobren. Así es, así es, así es. Jóvenes, el panorama sigue fresco, el clima sigue tranquilo, por ahí vemos que siguen los problemas en algunas demarcaciones con el tema del agua. Hoy se reportan, me parece que más de 30 acueductos con problemas fuera de servicio, comunidades afectadas, o sea, la naturaleza. La Vamos a naturaleza. ver qué dice Ramón. Bueno, recuerden que antes de ayer, el lunes, iniciamos el programa así, tal y como estamos iniciando hoy, ¿verdad? Y de repente, cuando concluimos este espacio, encontramos que todo había cambiado de manera Sí, radical. así mismo, De manera radical, así agua mismo. constante, una brisa rápida que eliminó muchos árboles del sector de Gascue, de la zona universitaria. Le comentaba a Abigail fuera de cámara que un árbol gigante, gigante, en la zona universitaria, lo presencié hoy, está en el suelo. Ese árbol debe haber tenido unos 500, 600 años. Creo que eso está de cuando llegaron los Sí, españoles aquí a la ese isla. seguro que la Sí. salió a flor de tierra, las raíces, Sí, y ahí sí. no tenía soporte, Sí, y ya por no eso se tenía eso. fue. Se Tú fue. sabes que aquí se vivió el lunes lo que se estaba mencionando de que se sintieron ráfagas prácticamente huracanadas. Sí, eso dijeron. La distinguida Gloria Ceballos explicó que ese fenómeno se llama microráfagas y eso pasa cuando hay un descenso en la temperatura muy abrupto. Por eso se sentía tan fuerte como si fuera huracán, a pesar de no haber huracán. Y para colmo, obviamente, trajo todos los desastres, todos los problemas que trajo en la zona donde más afectó. Y una granizada, unos granitos que parecían, esos son Sí. fragmentos de hielo que parecían rocas, que afectó a muchos vehículos, que le afectó los cristales delanteros y traseros a algunos vehículos. Pero hoy esperemos que no ocurra así, aunque el Instituto Nacional de Meteorología ha anunciado que para este fin de semana, a partir de mañana jueves, inicia una nueva tempestad, una nueva vaguada que va a traer muchas lluvias, supuestamente se extiende hasta el domingo, así que si usted está pensando salir al interior, salir a las playas, pues piénselo muy bien, Habría que, porque quizá no se le dé bien. habría que ver y estar seguro, porque las autoridades tienen una suerte últimamente para que cuando no llueve se diga que va a llover y cuando esté lloviendo entonces llueve, porque quizás ha tenido la suerte que han estado acostados y por eso pues la situación pues se han dormido y luego pues cuando termina y vienen con cuentos y excusas, hay cosas que algunas pasan como lo que pasó el lunes en la tarde. Tú no podías decir, bueno, eso no podían, podían darse cuenta. Pero sin embargo, el fin de semana aquí estamos empezando que el agua cayera Mi querido Abigail, debo decirle a y usted no llegó. que ya las muchas oficinas que teníamos en el pasado de meteorología, esas oficinas han cerrado sus puertas. ¿Cuáles eran esas oficinas? La persona que le habían hecho una operación, ay, me están afectando los puntos, creo que va a Así, llover hoy. los puntos, los Sí, famosos Personas que tenían puntos. implantes sí, lo que tenían de hierro, de implantes, cosas. todo eso ya pasó a la historia porque Sí, estamos interconectados con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, sí. y además la modernidad con los aparatos estos meteorológicos que
Yo le decía aquí, Jan se lo recuerda muy bien, usted Abigail, cuando entrevistamos al señor, su director técnico del Instituto Dominicano de Meteorología, Sí, que que yo le aquí. decía, ¿por qué el Instituto Dominicano de Meteorología no establece un acuerdo con las empresas telefónicas que son muy eficientes, las existentes aquí en la República Sí. Dominicana, Claro, Codetel y Altis, que son las dos principales empresas telefónicas, para que creen una aplicación, una APP, donde Sí. esa aplicación puede mantener a la población al día con relación a los partes meteorológicos. Y le citaba él de ejemplo lo que ocurre, lo que existe en Puerto Rico, la vecina isla de Puerto Rico, que antes de hablarse de APP, de aplicaciones, Sí, ellos tenían ya un ellos sistema tenían. de información constante en la radio o en la televisión, de inmediatamente se estaba dando cierto percance en el clima, comenzaban a establecer un cintillo para el que estaba viendo la televisión, y el que estaba escuchando la radio interrumpían la programación cada cierto tiempo y le informaban de qué estaba pasando en el Pero hay, tiempo, y ahora lo que ya pasa tienen es, una app. allá también lo siguen haciendo, pero allá están despiertos. Exacto, exacto. Aquí están durmiendo. Aquí estamos, aquí Sí, estamos. entonces los Sí. equipos, la tecnología no sirve para nada Entonces, porque están durmiendo. Entonces, Dancer, antes de para concluir, entonces esto ya tiene la base. ¿Cuál es la base? Los radares que se han instalado. Sí. Unos radares que cuestan por encima de los 250 Sí, son millones muy, de muy pesos, costosos, sí. que han instalado creo que 4 radares. Entonces estos radares son los que van a suministrar o suministrarían información a la APP que se elaboraría. O sea que es fácil. Vamos a ver, vamos a esperar, vamos a La, esperar. la verdad es que Mientras tanto está ahí, las evidencias demuestran que hubo negligencia. cada vez que aquí hay un evento de los que ya hemos tenido marcados de mucha agua, lo primero que se dice es que no había, que el drenaje fluvial, que no hay drenaje que aguante esa cantidad, que eso pero aquí todo el mundo sabe que cuando aquí se hace la tarea, se tiene el aproximado, y eso sucede en todas partes del mundo porque no se puede tener en exactitud, el aproximado de cuántos milímetros de lluvia se esperan. Oye, Usted siempre va a escuchar, donde haya autoridades que se respeten, se esperan X cantidad más o menos, porque eso no se controla, pero te avisan, ya tú por ahí entiendes que hay muchas posibilidades de mucha agua, pero aquí todavía seguimos con el relajo de que nos llamamos unos con otros, pero y el agua que venía, todavía aquí seguimos con eso. pero también hay cosas que uno tiene que estar y tiene que decírselo, porque hablan, que no soporta la cantidad de agua que cayó, pero carajo, si ustedes tienen tapado Los invernales, los Vale, filtrantes, vale. todo. porque ahí yo estaba hablando ayer a Fellito, que una caña de las más difíciles allá ¿La de los aquí, ríos? sí, no, una que hicieron que tiene nombre, hasta le pusieron un nombre rarísimo La ahí. 800, la Gojimía. La No, 800. una ahí que está por donde está el doctor Cruz y Minian, ahí esa. Cristo Rey, Cristo Rey. Cristo Rey. Por Cristo Rey, por ahí. Sí, eso está limpiecito. Ayer estaba hablando de que ahí no hubo problema ninguno. ¿Por qué? Porque ahí no había basura. Ya. No había basura. Entonces, ese cuento que están diciendo, y me da pena que hasta este muchacho habla el agua que cayó. Oye, pero ¿y si no está en la calle libre, que está toda esa agua? Mira, ¿Tú me entiendes? usted tiene que bajar. Osiris, Osiris. el pobre, arregla las cosas, se ha convertido en un ¿cómo te digo? Amigo de nosotros. El geólogo, el geólogo. Sí, Él arregla la retórica pero cuando tiene hay que que salir arreglar bien. para salvar a las autoridades. Pues yo sé que lo hace para salvar Sí, la sí, sí. situación. Mire, Miguel, yo le invito a que baje al malecón, justamente donde concluye la avenida o inicia la avenida Palo Hincado, para que usted vea toda esa franja costera repleta de desechos plásticos que bajan por el río Sama, cuando la gente, cuando llueve, lanza la basura. Sí, río Sama, sí, lo que así vive en la es que orilla. Ese es el Entonces, otro- realmente Normalmente. eso es lastimoso, muy lastimoso. ¿Por qué? Porque las alcaldías, el gobierno central a través del Ministerio de Medio Ambiente, de programas especiales, no han dedicado parte de su presupuesto a crear conciencia en la población de que esto no se debe hacer, Sí. que el plástico no es dañino para nada, lo que es dañino es
el uso que se le da al plástico. Eso es lo que es dañino, el uso que se le da. Si usted tiene un vehículo, ese vehículo no le produce ningún daño, ese vehículo lo transporta de un lugar a otro, pero si usted conduce ese vehículo de manera temeraria, pone en riesgo la vida de otros seres humanos y la suya. Entonces, la motocicleta, el motor es un peligro. No, el motor para nada es un peligro. Es un vehículo de transporte rápido y seguro, entre comillas, pero depende de usted. Si usted no lo sabe usar, si usted lo mal usa, le da un mal uso, se convierte en una navaja de doble filo. El problema es que aquí tenemos también, hay que entender que cuando hay una negligencia de las autoridades visibles, está ahí, no se puede esconder, pero tenemos el problema de la conciencia ciudadana también. Entonces, ahí viene el problema, lo que usted dice, aquí se vive viendo cómo están las cañadas y muchísimos ríos y arroyos con desechos de todo tipo. Tenemos entonces el problema, como usted dice, de los motores, o sea, pero ¿qué gana, por ejemplo, en el caso de los motores? Lo amé parándote hasta con papeles. Y te montan el motor como quieren en ocasiones. Con todo, porque yo ando en un operativo y la patana hay que llenarla. Sí. Así mismo pasa también, donde aunque usted no quiera, tiene que darle una manito entonces a las diferentes alcaldías. ¿Por qué? Porque siempre también, aunque no hagan nada, las que sí, las que no, ¿verdad? Pero también se agarran del ciudadano. Que el ciudadano bota la basura, que el ciudadano, porque el compartido pesa menos. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos un problema también de parte y parte. ¿No será también una situación que pudiera cambiar las autoridades, que Dancer ya habló de eso, de que yo veo que, un camión lleno de como bicicleta, motores, sí, que los montan por cualquier cosa y no pudieran en esa subirlo la jipeta, los carros y también llevárselo a sí mismo ellos, pero cargarlo, como yo con los motores, porque yo veo, oye, tú ves esos policías como tienen una alegría extraordinaria cuando un policía de eso le quitan y lo suben. Ah, pero ¿sabe qué le pasa? Le quitan, oye, no, está bien, independientemente de cualquier situación, pero ese día no sabe cuándo van a comer, si van un día, 2 días, 3 días, cuánto, o le van a quitar el motor. Lo que pasa es que esos motores se lo autoasignan muchos de esos policías. Sí. Se lo autoasignan. No, es la cuota de la multa. Es la cuota que hay que llevar. A propósito de yo te voy a decir una cosa, que no digas dónde, porque no queremos hacer daño, pero nosotros caminamos en áreas donde hay, que seguro lo han comprado todo con su dinero, pero hay instituciones de la policía que es un mitin de motores, pero en policías. En policías, sí. Y yo me alegro que todos tengan motores, porque la verdad es que cuando tú ves eso es una cosa que tú dices, pero ¿y cuánto es que hay ahí? Mira, yo quiero, a propósito de lo que decía Dancer, de la famosa cuota de multas o contravenciones, llamar la atención a una intersección, a la Dirección General de la DGC, al general que está ahí al frente de esta institución, que para mí es un señor responsable hasta prueba encontrada, sí. Responsable. En la intersección de la avenida Tiradentes o Alma Mater con George Washington, el semáforo que está ahí, señores, es un centro de captura de multa para llenar cuotas. En la dirección este-oeste, la mayoría de la gente, pues, para el mar no hay. Ahí lo que está el mar Caribe. Exacto. Concluye la Alma Mater y viene la George Washington. Entonces, la dirección este-oeste, oeste-este, oeste-este de la 30 de mayo. El que va de aquí para aquel lado. Exacto, vamos para más gráfico así. Bueno, en esa dirección mucha gente, pues, porque lo hacen en la avenida Abraham Lincoln y lo hacen en el semáforo que está allá en la esquina de Pasaporte. Bueno, sí, en rojo. Y lo hacen en la Máximo Gómez también. Entonces, ahí en esa intersección del Alma Mater con George Washington, no se puede cruzar en rojo, no sé por qué. Entonces tienen 5 AME adelante, esperando a todo el que siga derecho para pararlo y llenar cuotas, pero están ahí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, llenando cuotas, señores. Esa no debe ser la labor de la DGC. La labor de la DGC debe ser eminentemente, en ese caso, educativa,
preventiva. Si se permite en otras esquinas de mayor flujo vehicular, como el caso de la avenida Abraham Lincoln con George Washington, como el caso de la avenida George Washington con Máximo Gómez, que se pueda continuar en rojo en esa dirección, como dice Dancer, de Claro, aquí porque si tú vas hacia por el allá. borde del mar, que para ese lado ya no hay más Claro, carretera, entonces, ¿por qué tú te tienes que parar? ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? Porque esos policías tienen que llenar esa cuota. Pero Le ponen 30 multas, Pero por ejemplo, habría semanal. que ver quién es que lo hace, si es un coronel, si es un mayor o quizá un cabo. No voy a llegar a un jefe de la policía, porque, señores, lo que acaba de pasar ahora mismo, que ustedes han puesto ahí, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, que está confirmado, una persona fue a ver cuánto multa tenía. Ah, sí. ¿Y qué tú crees que pasaba? Que un hermano, que es una persona así, o no vidente desde nacimiento, Tenía como 700 multas. tenía, pero por Dios, confirmado con, Sí, con confirmado. la cédula y Sí, todo. sí. Entonces, no es una pela que debe dársele a esas autoridades, a esos policías que hicieron eso. ¿Pero por qué? No es porque ellos se fijen si era ciego o no, sino que se sienten a eso, como tú decías, llenar un formulario. hacer un llenario formulario. Sí. Pero- y eso está una vez, bueno, nosotros tenemos que irnos ¿a dónde vamos? A mí me han pasado dos casos. El que el don se hace mención, una vez yo fui a Malecon Center a Procuraduría. No recuerdo atrás de qué yo estaba, creo que era atrás de un papel de buena conducta, no sé si para la universidad o para algo. A mí se me pusieron los cabellos y la piel de todos los colores, porque cuando a mí me atendieron, me dicen, ¿de dónde tú eres? Yo de aquí, desde la capital. Mira, pero tú sales aquí con una amenaza de muerte allá en Bonao. Y yo, espérate, hazme el cuento de nuevo, espérate. Que siga. Ahí tuve yo que llamar al don, no me acuerdo dónde él estaba. No, espérate, eso tenemos que resolverlo, pero rápido, porque eso es un problema. Tuvimos que arrancar nosotros para Bonao, que nada más sabíamos dónde estaba Bonao a nivel geográfico. No, para yo ubicar no, dónde yo sabía, estaba, tú era que para no había ubicar ido, dónde que tenía estaba, que ir óyeme, entero. para ubicar dónde estaba ya el tema de justicia, para entonces darnos cuenta de que por alguna razón la persona se llamaba parecido y cuando digitaron el nombre, como salió el nombre mío, ese lo agarraron y Pero le que dieron no para había adelante. ido, fue allá la situación. La O sea, pero situación en fue allá. Bonao, dos vecinos. Oye, pero lo chulo es que como a mí me dieron Allá. todo. Pero él él- no había ido nunca. Nunca había ido a no, Bonao. pero lo chulo es que como a mí me dieron todo, era porque había una persona involucrada que era un motor estacionado frente a una casa, ¿verdad? Que no era visita, sí. pero el dueño del motor encontró al dueño de la casa echándole, no sé si tierra o azúcar al tanque de la gasolina. Wow. A ese fue el problema. Pero salía yo. Y otra fue que a mí me pusieron una vez una multa en aquel DGC. entonces AMET. Sí. Me pusieron una multa por pintado oscuro, pero no salía el carro. Pero que para eso ¿Qué? existe, señores, Una para cosa eso increíble. existe lo que se llama cédula de identidad y electoral, que es un número que no se repite, supuestamente no se Exacto, repite, ¿verdad? sí, uno No se cree- repite, es el número del ciudadano, y ese ciudadano, no importa, que Dancer Soto pueden haber miles, millones, Ramón Sí. García yo conozco muchísimo, por suerte hay muchos muertos ya, y Sí. quedamos pocos ya. Entonces, Abigail Soto, yo conozco varios Abigail Soto, entonces, pero con el número de cédula XXX existe solo uno Abigail Soto. Con el número de cédula 001-022-3658-5 existe uno que soy yo. Entonces, ¿por qué suceden esas cosas? Por ejemplo, en el caso de Dancer, lo que explicaba que Bonao tenía una denuncia. Sí, por Venga, amenaza de vamos a hacer muerte. una cosa. Y conocía a él. Entonces, ¿quién le hizo una suplantación de identidad? Porque hay una suplantación de identidad. Claro, Porque pero para recibir para una eso. querella en un cuartel, en un destacamento, en una procuraduría fiscal, tiene que existir un documento. El problema es que eso está pasando ahora mismo, en este momento, Sí, en sí, este sí. instante, Sí, está sí, pasando en sí. el país entero. En el país entero. En el país entero, porque hay un sistema de un... Yo, no hay problema para hablar de eso, que creo que ellos tienen que... ellos cobran, mientras más un... Le dan un La por ciento, le dan una comisión, comisión. la comisión. Exactamente. Oye, ¿tú crees que eso es Pero La yo por la reitero- cuota generada, lo que nosotros reitero- decimos por la Exactamente. cuota, hay No, una comisión. Reitero lo que decía hace un momentito. Creo que el director general de la DGC es un general responsable, es una persona pulcra, es una persona que quiere pasar por ahí para dar el salto y subir a director general de la policía. Pero tendríamos que hacer Pero- todo eso para nosotros reconocerlo claro. a él ahora. Mira, ahora ahí es que hoy. voy, ahí es que que hoy voy. que usted está Que de serio, que usted investigue. está hoy tan serio para él. Que investigue, Vamos a ver si es verdad que eso. investigue lo que está ocurriendo en esa Mire, intersección. hay algo- yo le en voy a- la
Escúchame, Dancer, en la alma mater a esquina George Washington, que investigue qué ocurre ahí. Entonces, y a ese que tú quieres que lo hagan. No, tú sabes cómo es. Lo primero que aquí también sería bueno saber, cuando a los padres de familia, entiéndase el veneno, a los choferes de concho, cuando a ellos a mí los van a mirar. Mire, a mí me pasó un caso, de todas, como dicen. En una calle de las tantas que hay en este país transitadas, pero que es solamente un carril para allá y uno para acá. Usted sabe que aquí hay muchos choferes vivos que sufren de robarse el pedazo. Y a veces el que va a doblar de allá para acá en su carril tiene que o pelear con él o darle paso, porque él se está robando esa vía contraria. Yo estaba pasando en una calle en la zona de Naco, y estoy normal a mi derecha esperando que los agentes de la 27 avancen para yo poder entrar a la 27. De mi lado, haciendo lo que yo acabo de decir, en vía contraria, se mete un chofer de carro público. En el momento tenía un solo pasajero, porque ellos a veces de por el Centro Olímpico por ahí salen por aquí atrás. El fin es que él está por ese lado, está en un carro de concho, está en vía contraria, pero está sin cinturón. De ese mismo lado venía caminando un agente de AMED, y lo que lo mira con el radio en la mano, y lo que le dice así motorizado: por eso es que ustedes se buscan su problema, que ustedes no ayudan, ya, pero como él es un chofer de concho, yo tengo que pagar la multa de vía contraria, del cinturón, y sabrá Dios si dicen que andaba hablando por teléfono también, si me pasa a mí. Bueno. Lamentablemente está el país en lo desorden. A una pausa, compañeros, jóvenes, amigas, amigos, con su anuencia, pausamos. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. La Cámara de Diputados refrendó varias resoluciones, una en la que los legisladores solicitan al Poder Ejecutivo la construcción y remodelación de obras
para sus comunidades, otra sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques y una última con relación al acuerdo de servicios aéreos entre los gobiernos dominicano y Arabia Saudita. Asimismo, el Pleno aprobó en 2 discusiones consecutivas el proyecto de ley que designa con el nombre de Freddy Veras Goico la avenida hípica de Santo Domingo Este. Además, la Cámara de Diputados y Parlaméricas inauguraron el programa Impacto Legislativo Joven Lideresas Dominicanas, donde unas 40 jóvenes recibieron capacitación de cómo fortalecer su liderazgo en el país, en una actividad encabezada por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo. También participaron las diputadas Soraya Suárez, Brenda Ogando y la senadora Aracelis Villanueva, en alianza con el Centro de Investigación para la Acción Femenina y la Confederación Nacional de Mujeres del Campo. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Hace 55 años nació una visión: crecer unidos. Una visión construida por socios comprometidos con la educación y el bienestar común. Con el tiempo, esa visión se convirtió en fuerza. Hoy somos la cooperativa más grande de la República Dominicana. Pero nuestro mayor orgullo es acompañar cada historia de progreso. Porque cuando un socio crece, crece la educación y crece el país. CONAMA, 55 años creciendo con nuestros socios. Continuamos, amigas, amigos, aquí en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Miércoles, ombligo de la semana. Jóvenes, ¿qué tenemos? Ramón García Taveras. Hoy yo tuve la gran oportunidad de que ser... me enteré de que es 2 veces de Iván García. Sí, porque García Taveras. No, pero usted se acuerda que cuando ellos se dieron cuenta que no, primo doble, primo segundo. No, ya somos hermanos. Inclusive ya creo que hay un almacenamiento, ya un almacén abierto ahí para que vaya. Ay, gracias, don Iván. Por el regocijo de encontrar un familiar, ¿verdad? Gracias, don Iván García Taveras. Tenemos que hablar con Iván. Mira, yo a propósito de personas agradables, de personas joviales, de personas decentes, quiero agradecer hoy al señor Alejandro Fernández, superintendente de bancos de la República Dominicana, una persona decente, una persona afable, una persona competente, una persona que realmente no tiene miramiento, no tiene distinción para recibir a un ciudadano común y corriente del pueblo dominicano, un comunicador que quiera conversar con él. Tuve largo más de casi una hora conversando con él de diferentes tópicos en el día de hoy y agradezco bastante la gentileza, reitero, la amabilidad, la cortesía, la grandeza como hombre, como ser humano y como funcionario de esa categoría que necesita esta gestión de gobierno y necesita las gestiones de gobierno futuro, personas que no se crezcan en el cargo. Ese señor camina en un lugar muy frecuentado aquí en la capital dominicana, ejercitándose cada mañana y saluda a todo el que le pasa por el lado. Todo el que le pasa por el lado lo saluda. Cuando tiene que recibirlo en su despacho, lo recibe. Y déjeme decirle que en ese despacho, ubicado en la intersección de la avenida Leopoldo Navarro con avenida México, se ha hecho una transformación profunda. A profundidad de esa edificación que tiene más de 60 años de haber sido construida, ya estaba un poquito desfasada, entonces ahora la modernizó, el personal que tiene ahí se nota que es un personal que está conforme, que está contento desempeñando sus labores. Reitero que este gobierno, el próximo gobierno que el país va a tener y los próximos gobiernos que tendremos necesitan de funcionarios como Alejandro Fernández. Qué bueno, de verdad que me siento muy bien por
como componente del programa y que personas del pueblo que aunque tienen una posición por encima e envidiable, porque no todo el mundo tiene la suerte de desempeñar una posición y hacerlo con esa, ¿qué te digo?, decencia, como tú has manifestado, pues yo creo que nosotros nos sentimos muy bien de poder entrevistar, como ayer también el joven de el PRM, Manuel Acosta, Manuel Acosta, que demostró sí. ayer un joven muy preparado. Eso es lo que el país necesita. Así es, así es. Sí, mire, y realmente cuando uno, por ejemplo, no ha tenido la oportunidad de darle la mano o de compartir en otro escenario, pero tú ves a alguien cercano a ti, por ejemplo, en el caso suyo, que no milita en el PRM, pero mire qué bien, se sientan, comparten, te reciben. Entonces, eso, aunque la gente a veces no sepa leer entre líneas, eso habla bien de una persona también, sobre todo, como mencionaba el señor Abigail, desde la posición en la que está. ¿Verdad? Que por eso se dice que hay niveles. Claro, entonces, claro. Eso también merece que uno reconozca a la persona que uno tiene enfrente. Claro, uno por eso lo hice, porque realmente es así, eso merece un reconocimiento de parte de la población y de los estamentos de poder del país. Ahora, como era más o menos a mediodía, entonces el vinito se quedó para después, porque sí, después, estaba trabajando, ¿verdad? Pero yo sé que el vinito viene por ahí, y a lo mejor nosotros nos quedamos ahí cerca y tomamos del vino, porque supone que él debe consumir un buen vino. Cuando viene a ver. Qué bueno, de verdad. Mira, esta tarde, ahorita ya en pocos minutos, va a ser recibido por el presidente Fernández, el presidente de la Fuerza del Pueblo, la comisión que designó el honorable señor presidente de la República, Luis Abinader, para conversar con el liderazgo político opositor, a fin de que estos pues hagan sus aportes para que el país pueda enfrentar la presente crisis y posiblemente el empeoramiento de la actual crisis producto de la guerra en el Medio Oriente, que al parecer pica y se extiende con consecuencias muy pero muy graves para los países tercermundistas como nosotros, que dependemos. Que lo van de verdad lo van a, según ellos, vamos a esperar. La otra semana anunciaron lo mismo. Vamos a ver, hoy lo están haciendo. Pero yo quiero ver, tanto, tenemos mientras ya la cúpula dirigencial del PLD recibió a esa comisión, hablaron. ¿Quiénes van? Bueno, ahí va a estar el presidente. No, eso se sabe quiénes son. Están designados de la Fuerza del Pueblo. El presidente Fernández, va a estar el señor que estuvo aquí, el señor Iván Jóvenes G. Cortiña, como parte de esa comisión que va a recibir, y me parece que va a estar, de eso no tengo confirmación, el señor Daniel Toribio, que también es parte del equipo económico de la Fuerza del Pueblo. Eso está pautado, el secretario general, casi seguro. Eso está pautado para las 6 de la tarde en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Funglobe. Espero que sí, que ese diálogo sea fructífero y que no solo esa cúpula dirigencial de la Fuerza del Pueblo y del gabinete que formó el presidente Luis Abinader pues dialoguen, sino que también se extienda hacia otros partidos minoritarios del país y que se pueda establecer ese intercambio de ideas con la oposición y el gobierno de cara a enfrentar, como decíamos hace un momentito, la crisis que presente y la que se avecina, porque todo está subiendo, señores, poco a poco. El combustible es la matriz, el eje transversal para que todo aumente. Para todo. Sin combustible usted no puede traer un saco de arroz que se cultiva en San Francisco de Macorís. Pero hay una situación ahora, Dancer igual puede opinar sobre esto. La comisión que encabezó Danilo Medina y Paliza por el otro lado, el gobierno PLD, dicen que prácticamente no tenían un plan, y hoy que ojalá pudiéramos pasar ahorita, si pudiéramos pasar la rueda de prensa o las declaraciones de Danilo, donde dice que en ningún momento hay una propuesta de que una reforma, que a ellos le hicieron la pregunta, o él le preguntó, y eso la respuesta mejor no quiso decirlo. O sea, entonces, ¿qué va a pasar con la Fuerza del Pueblo? Que de una parte lo han criticado duramente porque no llevó un plan con la Fuerza del Pueblo. Si ellos llevarán un plan
o van a hacer que se pierda el tiempo? Bueno, si no llevaron plan al PLD, mucho menos llevarán plan a la Fuerza del Pueblo. Me imagino que lo que se da en el inicio en este tipo de encuentros es la socialización y luego que se forman equipos técnicos y los equipos técnicos pues, se reúnen. Pero es que uno de los líderes más importantes de la Fuerza del Pueblo dijo hoy en una entrevista de la mañana que no pueden perder el tiempo, que tienen que ir con un propuesto obligatoriamente. Debería ser. Dijo el ministro de Salud. Debería ser así. Esto dice Bauta Antonio Rojas. Exactamente. Debería ser así, que se presente una propuesta concreta. Pero el gobierno, que es en este caso el interesado en hablar con la oposición, no para solo que la oposición tenga aporte, sino para que la oposición pueda estudiar lo que ellos presentan. Creo que se cae a la mata lo que dice Bauta. Si yo voy a presentarte una propuesta, en este caso como empresario que tú eres, una propuesta publicitaria para que me apoye con el programa al detalle, debo llevarte una propuesta escrita, Abigail, mira, el precio por cuña es tanto. Tú me dices a mí, bueno, no es mucho, Ramón, o te queda callado y la prueba, ¿verdad? Pero tengo que partir de una propuesta. Bueno, pero nada, vamos a ver lo que va a pasar, porque también hay otros partidos que yo supongo que ellos no van a ser consultados. Por lo menos al PRD, ¿verdad? Yo pienso, aunque dio declaraciones Miguel muy fuertes. Yo lo dudo que vaya con de Miguel. Pero tiene como partido que es, él tiene que ir allá. Debería ir el Partido Reformista también. Porque si fue por el PRD, por ejemplo, que ahí están la gente del PRM, el ministro de Magín Díaz, el director de Impuestos Internos. No debió haber recibido por Danilo. No debió recibirlo. Claro, pero Magín Díaz fue director de Impuestos Internos con Danilo Medina. Sí, ahora es ministro de Hacienda. Ministro de Hacienda. Entonces, sin embargo, ¿por qué no puede ser? Pero vamos a opinar lo que dice Dance, que opina, porque el PRD chiquito, mediano o grande, bueno, mediano ni grande, chiquito, pero es una fuerza política. Y sí, tiene un diputado. Está ahí, tiene un diputado, y un diputado que ha venido aquí y ha demostrado que tiene mucha capacidad. Por cierto, hace días que no lo he buscado, debemos buscarlo en la próxima semana. Un diputado activo. Porque es muy bueno. Mire, ahí tenemos diferentes situaciones, porque ya en un no, y está la diputada, nuestra amiga, la locutora famosísima de nosotros, que le respetamos mucho, que está en el Parlacén. Ya, tú dices, ¿cuál será? La vocera, la locutor, la que hace todo del PRD siempre, ay, mi amiga, tanto la quiero, tantos años, ella está en el Parlacén, ella sabe mi situación. Okay. Pero yo me acuerdo de una vez. Ahí tenemos la situación. Silvia. Silvia. Es que tú no sabes quién es Silvia. Silvia García. Silvia García, ok, sí, Silvia García, sí. Abogada, igual que tú, locutora, periodista. Un abrazo. Lo que pasa es que aquí tenemos diferentes escenarios. Por ejemplo, en su momento, el presidente Luis Abinader también convocó a un pacto. ¿Ustedes se acuerdan? Por el caso Haití. Entonces, ¿qué pasa? De ahí salió la oposición incómoda y molesta porque primero Danilo había augurado que cuidado donde era la reunión porque él no iba a prestarse simplemente para una foto. Si no iban a hacer la cosa clara, si no se le iba a poner atención. Ahí también tuvo el expresidente Leonel Fernández en su momento. Ahora tenemos al expresidente Medina con las declaraciones que vuelve y da. Entonces, no entendemos si es para cumplir, ¿verdad? Con situaciones, con medidas que los tiempos demandan, o si de verdad ahora vamos a ver conclusiones. Nosotros, la población, vamos a tener algo claro de para qué se reunieron, qué se discutió, qué se dijo, porque usted mencionaba que tal vez eso de hoy, por ejemplo, tal vez era para socialización. Pero, ¿qué vamos a socializar si sabemos cuál es el problema? Aquí lo que se tiene que ver es que tú propones y que yo te puedo proponer, pero aquí no tenemos que buscar a nadie de otro país para que nos diga lo que está pasando en Medio Oriente. Claro. No tenemos que hacer nada de eso, ni tenemos nosotros que sentarnos. Si es para hacerle frente a la situación y para escuchar a los sectores de oposición, aquí lo que tenemos es que cuando el PRM reciba, por ejemplo, en el caso de hoy, al doctor Leonel Fernández y comisión, tenga algo. Bueno, esto por aquí va yo pienso que sí. La estrategia va por aquí.
¿Qué usted opina, presidente? Mire, estos son los puntos evaluados, los expertos en esta materia dicen esto, los de esta área sugieren esto. Ahora usted tiene su equipo también, vamos a llegar a algo, dígame qué usted propone. Yo entiendo que así debería hacerlo de esta tarde. Para mí, antes de la pausa, pues ya casi estamos en la pausa, yo pienso que el gobierno no tiene ningún plan concreto. No tiene ningún plan concreto, que quiere socializar primero, como decía, y después entonces que la oposición le ayude a elaborar un plan. Eso es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque real y efectivamente, tanto Dancer como Abigail tienen la razón. Y como yo te planteaba a ti, Abigail, si yo voy donde ti como empresario a buscar un apoyo publicitario para el programa al detalle, tengo que llevar algo escrito. Si voy donde ti como presidente de la República para sugerirte que cambie el sistema de recaudación, el sistema fiscal de la República Dominicana, que se eliminen impuestos, que se intuyan nuevos impuestos, debo llevar algo concreto. Tú fuiste legislador de la República por 4 años. Y cuando usted está en el hemiciclo, usted no solo habla, usted presenta propuesta concreta, un anteproyecto de ley que los diputados, los colegas diputados discuten, estudian y si lo ven factible lo aprueban, pero se parte de una propuesta concreta y al parecer el gobierno no tiene ninguna propuesta concreta, está tratando, vuelvo y reitero, de socializar primero a ver cómo cae en la oposición esta apertura al diálogo para comprometer a la oposición con las medidas que se puedan tomar mañana y decir si se toman medidas muy fuertes, bueno, la oposición lo apoyó. O sea, estuvo ahí. Ahí está el doctor Fadul, el famoso psiquiatra de aquellos años. Sí. Máximo Vera Goico. Sí, ahí sería que un gancho. ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Saglur, el doctor Saglur, el doctor Saglur. El doctor Saglur, sí, sí. No, el doctor Saglur, sí, sí. No quiero hacerlo de estas cosas porque no puedo acordarme con la claridad. Pero él decía el famoso, el gancho. El gancho, que se hizo famoso en aquellos años cuando todavía Dancer no sabía. Esto a mí me parece, que es un gancho. Bueno, o quizá un uppercut, como dicen en el boxeo, ¿verdad? Amigos, consonancia, pausamos. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados refrendó varias resoluciones, una en la que los legisladores solicitan al Poder Ejecutivo la construcción y remodelación de obras para sus comunidades, otra sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques y una última con relación al acuerdo de servicios aéreos entre los gobiernos dominicano y Arabia Saudita. Asimismo, el Pleno aprobó en 2 discusiones consecutivas el proyecto de ley que designa con el nombre de Freddy Veras Goico la avenida hípica de Santo Domingo Este. Además, la Cámara de Diputados y Parlaméricas inauguraron el programa Impacto Legislativo Joven Lideresas Dominicanas, donde unas 40 jóvenes recibieron capacitación de cómo fortalecer su liderazgo en el país, en una actividad encabezada por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo. También participaron las diputadas Soraya Suárez, Brenda Ogando y la senadora Aracelis Villanueva, en alianza con el Centro de Investigación para la Acción Femenina y la Confederación Nacional de Mujeres del Campo. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Hace 55 años nació una visión: crecer unidos. Una visión construida por socios comprometidos con la educación y el bienestar común. Con el tiempo, esa visión se convirtió en fuerza. Hoy somos la cooperativa más grande,
de la República Dominicana. Pero nuestro mayor orgullo es acompañar cada historia de progreso. Porque cuando un socio crece, crece la educación y crece el país. COPNAMA, 55 años creciendo con nuestros socios. Bienvenidos al paso a paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Seguimos, amigas, amigos, aquí ya en la recta final de su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Señores, aquí seguimos. Ramón, Nancy, yo quisiera, pero no pudieron, quizás no tienen tiempo de ver las declaraciones de Danilo hoy, que ha aclarado, buscamos por ahí, vamos a ver si pudiéramos retomar eso. Si pudiéramos, porque el Danilo prácticamente ha aclarado que en ningún momento él se ha comprometido con una reforma fiscal. Que es lo contrario, le hicieron una pregunta y él lo que dijo fue que él no quiere ni siquiera decir lo que pasó. Bueno, o sea que fue tan duro y tan feo que ellos no están, y como es normal, ¿cómo es posible que vayan a hablar de una reforma? Bueno, o Paliza o Danilo, uno de los dos no está afín con la verdad. Exactamente. Pero lo que el señor director lo ubica eso, si lo consigue, por si acaso. Quiero reiterar nuestro dolor, nuestro pesar a la familia del colega periodista Carlos Batista, que sigue pues hoy su velatorio en Blandino de la Lincoln, una persona afable, una persona agradable, si se quiere un referente de la crónica de espectáculo en la República Dominicana. Recuerdo muy bien cuando él fue director de la sesión, me parece que llamaba Alegría o algo así, del periódico, desaparecido periódico Última Hora. Mucho tiempo, ahí en su columna, mucho tiempo. Él era el encargado de eso, el cronista jefe de crónica de espectáculo. Y él no era una persona que simplemente se dedicó al espectáculo. Él estudió en la Unión de República Socialista Soviética, era una persona de pensamiento progresista, de izquierda, de un poblado muy lejano de la capital dominicana, donde se producen los plátanos que usted saborea aquí en la capital, que le llaman Barahonero, pero son de Vicente Noble. Vicente Noble es un municipio de Barahona, pero ahí es que se producen esos plátanos. Ivonne es de ahí, también, y Greimer también. Greimer Méndez. Sí, también son de... Pero hay que decir que fue una persona que en todo momento manifestó la alegría, se preparó, porque hay que decirlo, porque estar en un programa como es Color Visión por más de 30 años, 40 sin años, fallar, oye, eso es algo que... Y casi siempre era en vivo el programa. Así es. En vivo, pero hay que decir también que el hombre que
tenía un personaje, el más bello, Sí, el más claro caro, que ese era un sí, personaje claro que que le sí, decía. claro Pero que fuera sí. de ahí de la pantalla, televisor, era Sí. un hombre afable, un hombre sencillo, un hombre Sí. amable, tuvo una vida muy productiva en cuanto a las letras, también una familia bastante extensa, tuvo varios hijos, que todos están saludables, gracias a Dios, así que nuestro pesar, nuestro sincero pesar por la pérdida de Carlos Batista, el hombre caro. Sí, así es. Las corbatas más finas que se han usado, pues los tenía él. Así es. Eso hay que decirlo. Señores, ¿y cómo sigue el panorama ya en Medio Oriente, en la zona de Donald Trump? Háblanos de Bueno, eso. nos decía don Abigail ahorita, Dancer, tú lo recuerdas, creo que fue fuera de cámara, un chin en cámara, como que parece que las cosas ya No, yo lo van vi, por la paz. Salió esta mañana, como a las 10 de la mañana, vi donde decía que sí, que está parado todo y que estaban abriendo el estrecho de Hormuz. Están Pero- saliendo todo, que no hay problema. Ahora, ¿cuántos días van a Pero, tener tranquilidad? pero lo que yo escuché ayer es No, como yo estoy hablando dicen, de hoy. Pero yo lo que yo escuché ayer, que parece ser que eso sí se da, iría de mar en peor, que posiblemente China entre a formar parte del conflicto, porque China es de los países más perjudicados Sí, claro por el que cierre sí, del estrecho de claro Hormuz. que sí. Aquí no llega un litro de petróleo que cruce el estrecho de Hormuz. Aquí no llega, Tiene que llegar porque obligado, aquí porque China tiene todo lo grande porque del mundo aquí- y la gente del mundo pues, exacto. no tiene petróleo. Aquí nos alimentamos del petróleo West Texas y aquí en República Dominicana no llega petróleo, hace tiempo que no se procesa petróleo. Aquí lo que llega es combustible ya procesado. Llega gasolina, llega gasoil, llegan de Trinidad y Tobago y llegan de Jamaica, donde están los grandes depósitos de combustible del Caribe. Pero a China no, a China llega el petróleo que cruza por el estrecho de Hormuz y es el petróleo que se procesa. China, como sabía lo que venía, acaparó, acumuló mucho petróleo, tiene petróleo, pero todo se acaba, porque si aquí en la República Dominicana gastamos 150,000 barriles de petróleo diario procesado de combustible, ¿cuánto gastará China? Vamos a ver. No, y el detalle es que precisamente uno no entiende, o sea, cuál es el relajito con el estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Por todo lo que conlleva. O sea, entonces tenemos milicia para allá, milicia para acá. Porque Irán no se le ha quedado callado nunca a nada que haya dicho Donald Trump. Entonces, las prohibiciones de las embarcaciones, de todo lo que fuera costa iraní, que no iban a dejar salir a nadie. Pero a la corta, a la larga, todo eso entonces influye y se traduce en problemas para nosotros, por ejemplo, los que no podemos hacer nada. Lamentablemente no podemos hacer nada, tenemos que pagar el petróleo más caro, tenemos que pagar la gasolina, el gasoil, el gas propano, que el gobierno sigue subsidiándolo de manera, yo diría que muy efectiva, porque es el combustible más popular, el combustible de mayor alcance, que ya no solo es el combustible que se usa en las casas, en los hogares, para cocer los alimentos, sino el combustible que usa una gran parte del transporte público de pasajeros urbanos. Ya el transporte público de pasajeros interurbano es el que sigue usando el gasoil como combustible, que son los autobuses. Pero el vehículo que tasea aquí en la capital, en Santiago, o el que concha, aquí en la capital se usa mucho el concho, en las grandes ciudades, en Santiago también, eso usan GLP. Entonces, esto todavía no ha impactado, pero, como dijo mi amigo Iván JNG Cortilla en la entrevista que sostuvimos aquí con él, pues viene la segunda oleada, el segundo impacto ya de esta crisis del Medio Oriente, que todavía aquí en nuestro país no hemos comenzado a sentirlo a plenitud, que es ya la escalada alcista que se va a producir en los artículos de consumo masivo, cuando las habichuelas de San Juan de la Maguana, cuando el arroz de Arenoso comience a llegar aquí a la capital con un transporte de los fletes más caros, indudablemente que van a vender la libra de arroz, la libra de habichuela, la libra de carne que viene, los pollos que vienen de Moca, más caro. Pero ¿Por quizá, qué? Porque el comerciante no lo va a absorber. Pero quizás no es así, porque yo vi que hoy Estados Unidos decretó, el gobierno americano, de que un embajador será pisando venezolano, ya formalmente tendrá un embajador en Venezuela, y está hablando Delcy Rodríguez que ella piensa que puede ir a las próximas elecciones, o sea que si tenemos todo eso y hay tanto petróleo en Venezuela,
pues aquí la situación no va a ser tan delicada. Bueno, vamos a esperar que sí, aunque el petróleo de Venezuela. Papá, Sí. El presidente de Estados Unidos, que tiene mucha, que se lo va a dar. Papatrón, ¿verdad? Papatrón se la va a dar para acá. El problema es que, por buenas que sean esas declaraciones, en lo que aquí recibimos algún beneficio, sí lo tenemos con esa situación de Venezuela. Aquí se sigue comiendo, se sigue usando gasolina, viene... miren qué coincidencial hoy es miércoles. Yo los dejé tranquilos por lo que pasó la otra semana, que empecé desde el lunes, me atacaron y el viernes me dio la razón. Lo voy a decir hoy miércoles. Ramón, ¿con qué vendremos el viernes? Vamos a ver, vamos a esperar que llegue el... Mire, yo quiero llamar la atención, que ya en los pocos segundos que nos quedan al programa, señores, para que presten atención a su factura eléctrica. Yo soy usuario de Sur, por primera vez me llega una factura que ya la pagué, donde se describe cuánto es mi consumo y cuánto el gobierno me subsidia, para que tengan pendiente de que eso se lo están sacando en cara, como decimos un buen dominicano, para que mañana, si el gobierno le quite ese subsidio, le diga, te quitamos tanto. Entonces, nunca había visto una factura así. Yo siempre leo la factura, ¿sí? Lee tu factura, lee la tuya. Pues mire, yo le voy a decir que a mí me llega lo que se llama el teleconsumo diario al correo, que es para que tú veas cuánto consumiste y cuánto es la proyección a tu corte. Sí. Pero no había visto esa parte. Entonces, como ya el aviso está hecho y Garrambizada no mata soldados, y si lo mata es por descuidado, usuarios nacionales, amigos, queridos de la luz, revisen su factura, porque es mejor arriba con presión y no abajo con depresión. Nos vamos. Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación, bienvenidos al paso a paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la